Para que usted comparta las expectativas que están. Ahí están. Solamente son 10 los que vienen. Ya. Esperemos un par de minutos, pues. De acá no hay televisor, ¿no? No. Sí, pues ahí es donde se podía ver a los demás que estaban en casa, supuestamente. Bueno. Pero la máscara, no se puede respirar. ¿Tú eres Estefano? Sí. Sí, ¿no? ¿Cuándo tiene examen? ¿La próxima semana? El examen, estábamos pensando, la fecha del examen que es el martes 10, Ya. estábamos pensando el lunes, pero el martes 10. Tienen esa semanita de descanso y la próxima empiezan de nuevo. O ahí nomás en Parma. Y ya prácticas empezamos la siguiente semana. Ya, perfecto. Muy bien. ¿Qué hora es? Solo hay uno, ¿no? Uno conectado. Y si seguimos así, ¿por qué no lo hacemos en esto del virtual, ¿ah? De verdad, yo pensé que iba a venir más gente, pero parece que por gestión, por sí se propuso. Claro, también el Bernedo me dijo que había hecho con 2 alumnos, ¿no? ¿Tú y quién más? Pamela y el compañero Yuber. Ya. 2 nomás. Ayer hizo un 4. Bueno, empezaremos, doctor. Buenas tardes con todos, muchachos. Soy el doctor Rodríguez. Hoy día vamos a empezar a hablar un poco de lo que es demencia, ¿no? Como introducción podemos decir que es la patología neuropsiquiátrica más prevalente e incapacitante en el adulto mayor. Es una enfermedad que trae mucho desgaste, no solamente para el paciente, sino también para el cuidador, ¿no? Su prevalencia va aumentando exponencialmente con la edad, que es una progresión geométrica, no es aritmética, que va avanzando de 2 en 2, sino esta se va multiplicando. Y la prevalencia va pues desde 1% a los 60 años hasta más de 30% a los 85 años. Este síndrome es un diagnóstico eminentemente clínico. Las imágenes nos ayudan, sí, pero para detectar alguna otra patología que se pudiera estar presentando, pero el diagnóstico es eminentemente clínico y las implicancias de tener esta enfermedad no solamente son para el paciente y la familia, sino también para el sistema de salud, ¿no? Porque el deterioro mental, funcional y social que presentan estos pacientes y que se van haciendo pues que ingresen permanentemente a los servicios hospitalarios. En cuanto a las características clínicas, es que esta enfermedad es una patología, como les dije, neurodegenerativa irreversible, es adquirida, ya es persistente y progresiva, ya con deterioro de múltiples funciones cognitivas, incluyendo la memoria. Estos olvidos, estas alteraciones cognitivas tienen que interferir ya en el desempeño en las diferentes áreas del paciente, ¿no? Área laboral, familiar, social y personal. El nivel de conciencia se encuentra preservado, o sea, el paciente está despierto, pero no necesariamente orientado en tiempo, espacio y persona, se va a volver repetitivo, va a tener un lenguaje probablemente incoherente. El inicio es insidioso y un curso progresivo, ¿no? Va desde meses hasta años. Un paciente con demencia, cuando ya lo detectamos con demencia y está en un estadio leve a moderado, pues ya tiene unos 4 o 5 años de enfermedad preclínica, ¿no? Donde no hay ningún tipo de sintomatología. Y un paciente con demencia puede llegar a vivir entre 15 y 18 años. La característica, o mejor dicho, la causa de fallecimiento de estos pacientes no es la demencia en sí, sino las complicaciones que presentan
principalmente las infecciosas, ¿no? Neumonías e infecciones urinarias. Hay varias categorías de las demencias, ¿no? En general, se habla de demencias potencialmente reversibles que representan el 15%, en realidad son muy pocas, y las demencias irreversibles que representan el gran porcentaje con 85%. Las potencialmente reversibles son, por ejemplo, los procesos expansivos intracraneales, ¿no? Y tenemos hidrocefalia normotensiva, ya que se detecta, pues aquí sí nos ayuda la tomografía o la resonancia, algunas tumoraciones cerebrales, ya que no estén pues, ubicados en áreas estratégicas como en el lóbulo temporal, por ejemplo, que sí nos pueden dar una buena expectativa de conservación de la memoria. El hematoma subdural, ya que es una patología muy frecuente en el adulto mayor, que se produce generalmente por caídas, ¿no? Es un sangrado que se produce entre las dura madre que protege al cerebro y que puede provocar pues, trastornos de conciencia y que sometido el paciente a cirugía, definitivamente pues el problema se soluciona, ¿no? Dentro de las enfermedades infecciosas que también nos van a dar demencia pueden estar la neurosífilis, ¿no? Que cada vez se ven menos porque, bueno, cuando las madres están gestantes, entonces se hace un control muy seguido, muy minucioso de esta enfermedad que es la sífilis. Meningitis y encefalitis, que sí estamos viendo, ¿no? Últimamente hemos visto casos de encefalitis, sobre todo la viral, ya que podría provocar un problema de memoria transitorio, ¿no? Al igual que los abscesos cerebrales por alguna patología infecciosa. Dentro de las reversibles también las enfermedades endocrino-metabólicas, ¿no? Nutricionales como las enfermedades tiroideas, el déficit de vitamina B12 y ácido fólico, el alcoholismo también nos puede provocar trastornos cognitivos, los procesos autoinmunes, ya vasculitis, lupus, que son muy raros en realidad porque esta patología es de pacientes jóvenes y definitivamente pues no llegan al adulto mayor ya con estas enfermedades, ¿no? El uso de fármacos anticolinérgicos, ¿no? Ya hemos visto con los que han llevado prácticas conmigo los fármacos como la amitriptilina, ya la clorfeniramina, la iosina, la escopolamina, que definitivamente pues, van a provocar trastornos de memoria. Y dentro de los trastornos psiquiátricos está la depresión, que es un predictor más bien para que el paciente pueda hacer demencia, que es una enfermedad bastante común también en los adultos mayores. Y dentro de las irreversibles tenemos pues las enfermedades degenerativas, enfermedad de Alzheimer a la cabeza, y después ya vienen enfermedades demenciales más raras, ¿no? Y en segundo punto están las demencias vasculares. Para tener una demencia vascular necesariamente debe haber pues, un riesgo cardiovascular como hipertensión, diabetes, dislipidemias, ya que se pudieran presentar y con afectación cerebral, es decir, con accidente cerebrovascular. Demencias traumáticas, ya con traumatismos cráneoencefálicos, pero que sean severos, ¿no? Y que requieren pues, que el paciente haya pisado la unidad de cuidados intensivos. Infecciones como el VIH, ¿no? Esta demencia la vamos a empezar a ver más. Ya felizmente el VIH también está bastante controlado, pero los que tenían ya esta enfermedad de la infección por el VIH también vamos a empezar a ver adultos mayores con esta demencia debido al control que se tiene sobre esta enfermedad. La incidencia de todas las demencias irreversibles, como ustedes pueden ver, a la cabeza está la demencia tipo Alzheimer, ¿no? No existe en realidad el término de demencia senil. Es un término que cada vez lo vamos tratando de desterrar, porque implicaba que todos los que vamos a ser adultos mayores íbamos a tener demencia. Entonces, si no puedo catalogar, tengo dudas de lo que estoy examinando y lo que estoy encontrando, entonces podemos hablar de un síndrome demencial, ¿ya? Pero si yo le digo que un paciente con deterioro cognitivo tiene Alzheimer, tengo más del 50% de probabilidades de que sea esa enfermedad por la prevalencia del Alzheimer, ¿no? Que es entre 60 y 70%. Después ya vienen las enfermedades por cuerpos de Lewy, ¿no? La demencia por cuerpos de Lewy entre 10 a 20%, y después las demencias vasculares entre 15 a 20%. Entonces, Alzheimer la más frecuente. Aquí en este cuadrito ustedes pueden ver pues, las demencias secundarias, ¿no? El uso de drogas activas que actúan sobre el sistema nervioso central, ya los desórdenes metabólicos, los desórdenes endocrinos, las neoplasias, hematomas subdurales, meningitis. Ya aquí viene ya la enfermedad de Alzheimer. Acá en este cuadro, en un estudio americano, lo cataloga entre 60 a 80%. Las enfermedades de Creutzfeldt-Jacobs, que son más raras, menos del 1%, la demencia frontotemporal lobar, el 1%, la demencia por cuerpos de Lewy, 10%, y las demencias vasculares con un 10%. Entonces, más o menos esa es la distribución de las demencias irreversibles. Este es el doctor Alois Alzheimer, al que le debemos el descubrimiento de esta patología. Ya él es alemán.
Y miren ustedes acá los estimados de la demencia, ¿no? En el 2008, que ya pasó, eran 30 millones de personas con demencia. En el 2030 prácticamente se duplicó en menos de 22 años y en menos de 20 años se va a duplicar nuevamente. A esto se refería con la progresión geométrica, ¿no? Se multiplica por 2 y por 2. Ya entonces en el 2050, que está muy cerca, probablemente ustedes lo van a ver más que yo, vamos a tener 104 millones de personas en el mundo con demencia tipo Alzheimer, lo cual pues se convierte ya en un problema de salud pública. Ya, y lamentablemente las naciones en vías de desarrollo, que es el mayor porcentaje, son los que van a contribuir con más casos de demencia tipo Alzheimer, ¿no? Casi el 68% de los casos van a estar en países en vías de desarrollo. Y acá no tanto así en los países ya industrializados, donde el número de pacientes con demencia es mucho más bajo, ¿no? Entonces, vamos a contribuir nosotros una vez más con harto paciente con demencias. Vamos a hablar ahora de la enfermedad de Alzheimer. Ya, como les decía, es la más frecuente de todas las demencias que hemos conversado, descrita por Alois Alzheimer. Miren ustedes, ya hace más de 120 años, ya en 1901, y la catalogó como una enfermedad neurológica de tipo degenerativa que afectaba difusamente a la corteza del cerebro, especialmente en el área del hipocampo, donde está pues el área del recuerdo, el área del procesamiento de información. Esta enfermedad es lenta, progresiva, incurable e incapacitante y afecta principalmente a los adultos mayores. Ya yo sí he tenido la oportunidad de ver demencias tipo Alzheimer en pacientes jóvenes. Ya una pasantía que pude hacer por Colombia, pues ahí hay una enfermedad de Alzheimer que empieza a edades muy tempranas, pero que es de un carácter genético. Esta de acá no es de carácter genético, ¿ya? Y se convierte en un problema de salud. ¿Cuáles son las características de la enfermedad de Alzheimer? Como ya les mencionamos, deterioro lento y progresivo de la memoria y otras funciones cognitivas, ¿no? Como la planificación, la ejecución. Esto va a empezar a originar pues incapacidad laboral y social y finalmente dependencia funcional total. O sea, esta enfermedad avanza desde un paciente totalmente independiente para hacer sus cosas hasta un paciente totalmente dependiente como si fuera un recién nacido. Su inicio es insidioso y muchas veces pasa inadvertido, ¿no? Porque el paciente se empieza a olvidar cosas muy pequeñas, pero que definitivamente estas van afectando su desempeño habitual que tiene el paciente y la familia lo toma como que son olvidos propios de la edad. Usualmente aparece después de los 50 años o de los 60 años y se acompaña de síntomas asociados, conductuales y psicóticos cuando ya está en estadios más avanzados, ¿no? De inicio no va a tener estos síntomas conductuales y psicóticos y afecta notoriamente el entorno familiar, ¿no? Porque es una enfermedad que requiere mucha demanda de cuidados, tanto de la familia o de cuidadores pagos, ¿no? Los factores de riesgo, el principal factor de riesgo para tener demencia tipo Alzheimer es la edad. Mientras más edad tenga yo, más probabilidades de tener demencia. El sexo femenino es más afectado que el sexo masculino. Si yo he tenido ya familiares con demencia tipo Alzheimer, el riesgo es 3.5 veces más de aquel que no tiene familiares con demencia tipo Alzheimer, pero no es transmitida genéticamente, ¿de acuerdo? Hay otros factores genéticos como el síndrome de Down, que te da un riesgo de 2.7 más alto de tener demencia, y las mutaciones cromosómicas en los genes, pues el 1, el 4, el 19 y el 21, que también te van a dar un riesgo mayor de tener este tipo de demencias. Un traumatismo de cráneo encefálico severo que haya requerido unidad de cuidados intensivos aumenta el riesgo de Alzheimer en 1.8. La historia de depresión, como les dijimos, igual aumenta el riesgo en 1.8. El bajo nivel educacional también es un factor de riesgo para tener demencias y una pobre estimulación intelectual, ¿no? Pacientes que no estimulan el cerebro. Ahora, nosotros que estamos estudiando medicina y que siempre estimulamos nuestro cerebro, tenemos que buscar otras actividades diferentes, ¿de acuerdo? Que impliquen, por ejemplo, trabajo manual, porque nosotros hacemos mucha actividad intelectual, pero necesitamos otro tipo de actividades para estimular otras áreas de nuestro cerebro, como las actividades manuales, ¿no? Que se podrían hacer. ¿Qué encontramos en la patología? El examen macroscópico, pues hay una reducción del tamaño del cerebro, hay una atrofia cortical. Esta reducción del tamaño, sin que necesariamente sea patognomónica de demencia tipo Alzheimer, ¿eh? Porque con el envejecimiento se va produciendo pues una disminución del volumen cerebral. Entonces, si yo tomo una tomografía o una resonancia a un paciente de 60 años, probablemente ya tenga cierta reducción del tamaño cerebral, pero que no necesariamente significa que tiene demencia, ¿no? Hay una atrofia cortical, profundización de los surcos, aumento de los ventrículos.
Microscópicamente se empiezan a ver pues las placas neuríticas y los ovillos neurofibrilares y la angiopatía amiloide. Estas placas neuríticas y los ovillos neurofibrilares es lo que se encuentra en el estudio anatomopatológico de los pacientes con demencia y que esto sí te da el diagnóstico definitivo de demencia tipo Alzheimer, es decir, es el patrón de oro. Estos estudios solamente se hacen por post-mortem ya y se hacen pues a través de la biopsia cerebral, ¿no? Los lugares iniciales donde se presentan estas lesiones, junto con la consiguiente pérdida neural y reacción glial, son la corteza entorrinal, ¿no? La corteza entorrinal, el hipocampo y luego el neocórtex. Es ahí donde están pues, los centros de memoria y el almacenamiento de la información. Muy bien, aquí en su izquierda, en donde está la parte normal, en el lóbulo temporal, pues ahí está el área del juicio, ¿no? Ya, y miren ustedes en el otro lado ya cómo los surcos y las cisuras se van haciendo más prominentes en los pacientes con demencia. Ya, entonces esto se ve, pero no necesariamente, les repito una vez más, no necesariamente este aumento de los surcos, de las cisuras, va a implicar pues que el paciente tenga demencia, ¿no? Por eso se dice que el diagnóstico es eminentemente clínico. La tomografía te va a ayudar para descartar algunas otras probabilidades que nos puedan ayudar a detectar pues alguna tumoración, algún hematoma estructural, alguna colección. Ya hablando del centro de la memoria y del lenguaje, miren cómo se ven disminuidos en un paciente con Alzheimer, ya acompañado obviamente a la atrofia cerebral que se va encontrando. Ya, entonces en estos cortes hay unas tomografías especiales o resonancias especiales que se hacen para medir la altura del hipocampo, que eso sí te va a dar un diagnóstico mucho más preciso usando las imágenes, ¿no? Pero para eso tienes que tener pues un entrenamiento especial. Todavía en nuestro medio no tenemos en Arequipa por lo menos no tenemos los especialistas que nos ayuden con este tipo de alteraciones, ¿no? Y esto es lo que encontramos, ¿no? La patología que se ve al microscopio, esta en la parte izquierda es la parte neuronal normal y en la parte derecha es donde se empiezan a juntar las placas de amiloides, que son extra neuronales, ¿ya? Y los ovillos neurofibrilares que son intracelulares, ¿de acuerdo? Estas placas de amiloides son las que van a interrumpir, pues, estas conexiones que tenemos entre las dendritas de las neuronas y los ovillos neurofibrilares generalmente van a producir, pues, una afectación principalmente de las mitocondrias. Como ustedes saben, las mitocondrias son los órganos productores de energía y al no tener energía la célula, pues, esta va a la necrosis. Ya, los ovillos neurofibrilares están compuestos por la proteína tau, que normalmente siempre la tenemos. Ya esta proteína tau está asociada a los microtúbulos de la mitocondria y en la enfermedad de Alzheimer se encuentra hiperfosforilada y disociada de los microtúbulos. Es decir, que va a producir una disfunción en toda esta estructura, ¿no? Y van a perderse las conexiones neuronales. Se inicia en la región del hipocampo, donde está pues la función de la gestión de la memoria, ¿no? Que es lo que más se ve afectado en este tipo de pacientes. Entonces, ovillos neurofibrilares que son intracelulares, ¿de acuerdo? Aquí vemos unas placas o una imagen ya de microscopía electrónica donde se ven pues, los ovillos neurofibrilares intraneuronales y que estos van a, pues, se están asociados a déficit de acetilcolina. Ustedes saben que la acetilcolina es un neurotransmisor que facilita el almacenamiento y el intercambio y la evocación de la información. Entonces, ojo, pues entonces si hay déficit de acetilcolina, entonces le damos acetilcolina a nuestros pacientes y lo curamos del Alzheimer. No funciona así. Ya se hicieron los ensayos necesarios y no funciona así porque hay otra serie de órganos que se van alterando. ¿De acuerdo? Entonces, así como disminuye la acetilcolina, también hay disminución de los receptores colinérgicos. Por eso es que los fármacos anticolinérgicos, como ya mencionamos, amitriptilina, clorfeniramina, pues van a producir mayor problemas de pérdida de memoria. Por eso hay que tratar de evitar usarlos, no solamente en pacientes con demencia, sino también en pacientes que no tengan demencia, ¿no? Y estas placas amiloideas es la muestra de que el paciente pues tiene Alzheimer. Son depósitos insolubles, que son extracelulares. Generalmente están compuestas de beta-amiloide, que es un derivado de la proteína precursora de amiloide, ¿no? De la famosa APP, que es una proteína transmembrana. Por acá lo vamos a ver. Esta es, ¿no? Entonces, esta de acá es la proteína precursora de amiloide, ¿de acuerdo? Entonces, tienes algunas enzimas que son las alfa, las beta y las gamma secretasas que se encargan de cortar esta proteína precursora de amiloide y se van a formar péptidos.
ya generalmente son péptidos de 42 aminoácidos, ya, pero cuando hay una alteración, por algún motivo que todavía se desconoce, estas enzimas, la alfa, la beta y la gamma secretasa, no lo cortan en el aminoácido 40, sino lo hacen en el 42. Si lo hacen en el 40, los péptidos o los oligómeros que resultan son hidrosolubles. Pero si lo cortan en el número 42, ya no son hidrosolubles y ahí es donde empieza a acumularse. También se están haciendo intentos para curar el Alzheimer de trabajar en estas gamma, alfa y beta secretasas, para inhibirlas de alguna manera y evitar que se formen los péptidos de beta amiloide de 42 aminoácidos definitivamente, y con esto podríamos disminuir la prolongación de Alzheimer. ¿De acuerdo? Entonces, ¿todos tenemos esto? Sí, todos tenemos. De alguna manera, nosotros también tenemos beta amiloide 42 en nuestro organismo, todos los que no tenemos demencia, y también tenemos proteína tau hiperfosforilada, ya, pero no la tenemos en las cantidades que la tienen los pacientes con demencia, ¿no? Esto también lo podemos encontrar en líquido cefalorraquídea. Entonces, muchas veces, para situaciones de estudio, lo que hacemos es agarrar y sacar líquido cefalorraquídeo y medir tanto la presencia de beta amiloide y de proteína tau hiperfosforilada, y que nos daría pues una idea del diagnóstico del paciente. Pero se encontró que pacientes que tenían valores por encima de lo normal de estos dos componentes, tanto proteína tau hiperfosforilada como las placas de beta amiloide, no necesariamente hacían demencia. Entonces, los estudios de líquidos cefalorraquídeos sí nos sirven, pero en conjunto con otros estudios adicionales para poder determinar y hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Hay algunas alteraciones genéticas, ¿no? Como ya les dije, la proteína precursora de amiloide que está en el cromosoma 21, el síndrome de Down, si ustedes han tenido la oportunidad de ver personas con síndrome de Down, que es la trisomía 21, también terminan en deterioro cognitivo. El gen de la presenilina 1, que es la que va a codificar que el funcionamiento de estas secretasas, ya está en el cromosoma 14, de la presenilina 2 está en el cromosoma 1, y ahí probablemente hay otros genes que también contribuyen a que se presente esta enfermedad que todavía no se ha llegado a determinar. Entonces, esta es la parte genética, la que están viendo ustedes a su izquierda, y la parte no genética para tener Alzheimer también se ha referido mucho a la presencia de toxinas, de virus, bajo nivel educativo y trauma cráneoencefálico, ¿no? Pero que tiene que ser severo. ¿Cuáles son las consecuencias de que un paciente tenga pues esta patología? Ya definitivamente va a haber pues una disminución del número de neuronas a nivel hipocampal, ya, y la sustancia innominada del locus coeruleus y las cortezas temporoparietales y frontales. Cuando ya hay una pérdida sináptica entre 25 a 40%, ya, entonces ya te indica que hay un depósito de amiloide. Entonces estamos hablando de que definitivamente tiene que haber una pérdida relativamente grande, ¿no? Entre la cuarta parte y la tercera parte de pérdida de neuronas para que tú empieces a hacer clínica. Por eso se habla de que cuando ya empieza la enfermedad de Alzheimer, en la parte clínica ya has tenido por lo menos 5 a 6 años de enfermedad preclínica donde no has tenido ningún tipo de alteración física, ¿no? Y la disfunción colinérgica pues está relacionada a atrofia de los núcleos basales de Bainer, ¿no? Que tienen que ver exclusivamente ya con la memoria. Es una estructura bastante puntual la que se afecta. Esto más que todo para estudios de prevalencias. En cuanto a la clínica, tenemos que es inicio insidioso y una evolución progresiva. La muerte se produce generalmente por complicaciones infecciosas, o sea, la demencia no es una causa directa de muerte, ¿de acuerdo? Sino son las complicaciones infecciosas. Hay alteraciones cognitivas, tanto de la memoria, la orientación, la comprensión y la capacidad de aprendizaje. Conforme vaya avanzando la enfermedad, se comprometen las praxias, las náuseas, el lenguaje, la habilidad visoespacial y el cálculo. Por eso es que trabajamos mucho con pruebas neuropsicológicas para tratar de establecer si es que hay alguna alteración, ¿no? Hay dificultades en la abstracción, el juicio, el cálculo, la organización de tareas y capacidad de introspección. Entonces el paciente empieza a tener muchos problemas. Hemos encontrado nosotros pacientes que tienen problemas para el manejo de dinero, por ejemplo, ¿no? O para el manejo del pago de recibos, o se empiezan a desorientarse, salen todos los días a comprar algún determinado producto que lo hacen habitualmente y regresa con otro producto. Entonces, todo olvido que produzca alteración de la memoria, de las actividades habituales que hace el paciente, ese olvido necesita tener una evaluación médica.
Esta demencia, conforme vayan pasando los años, también se acompañan de alteraciones psiquiátricas y conductuales. La depresión en 50% de pacientes es muy frecuente y esto pues incrementa la pérdida neuronal y entra en un círculo vicioso generalmente en etapas tempranas. El paciente se da cuenta de que no puede conversar con sus amigos, de que se olvida de los nombres, no puede seguir una conversación y eso lo deprime y la depresión lo lleva a más trastornos cognitivos, entonces entra en un círculo vicioso. Algunos pacientes empiezan a presentar psicosis, ¿no? En la tercera parte de los pacientes empieza a presentar psicosis, que es uno de los síntomas que son más difíciles de manejar. El paciente se vuelve muy irritable, agresivo. Ya acá generalmente los pacientes desarrollan celotipia. Ya empiezan a tener celos de la pareja, ya sea el esposo o la esposa, ¿no? ¿Por qué sales? ¿A dónde vas? ¿Quién es ese joven que te lleva? Pero hoy es el señor que viene a arreglar todos los días el jardín. ¿Por qué viene? ¿A dónde está? Y viceversa, ¿no? Las alucinaciones visuales también son bastante, digamos, bastante frecuentes cuando se presentan en estas complicaciones, digámoslo así, pero son en estadios moderados a severos, ¿no? El síndrome confusional o delirio también es muy frecuente en ellos. La agitación puede ser desencadenada por cambios ambientales, ¿ya? ¿Qué pasa? El paciente pues tiene su cuarto pintado de, qué sé yo, de un color guinda, pero a mí no me parece que esté pintado de color guinda porque es muy oscuro, no le entra luz y yo lo pinto de color blanco. Para mí está bien, pero para el paciente ya no es su ambiente, ya cambió algo que no le es familiar, entonces empieza a agitarse, a volverse más irritable, poco tolerante. Entonces, si vamos a hacer algún tipo de cambio en este tipo de pacientes, es preferible dejarlo tal cual como está, o sea, dejarle sus cosas como están. Ya en etapas más avanzadas vamos a encontrar pues gritos, llantos repentinos, conductas peligrosas. Algunos se desinhiben sexualmente y esto sí es un gran problema. Me acuerdo mucho de un paciente que ya falleció, que tenía pues demencia por Parkinson y la última fase de su enfermedad, pero se desinhibió sexualmente. Entonces sí buscaba mucho a su esposa con un afán de poseerla, ¿no? Porque desarrolló celotipia. Entonces, ¿y cómo la poseía? Quería tenerla, ¿ya? Y tenía relaciones sexuales y relaciones sexuales y relaciones sexuales y no había cómo calmarlo. Y para la señora era un suplicio, ya no sabía dónde ir, o sea, viajaban de sus hijos, se iba, regresaba igual, ¿no? Y peor todavía, ¿por dónde te has ido? ¿Con quién te has ido? ¿Con quién vas a viajar? Entonces llegaba y una forma de él estar seguro, entre comillas, de su esposa era tener relaciones sexuales. Entonces, esto realmente fue muy difícil tratarlo. Solo paró cuando el señor, bajando las gradas, se cayó y se fracturó la cadera, ¿no? Que ahí fue su declinación que empezó a trabajar, empezó a producir su caída y al final de cuentas falleció por una infección urinaria complicada con una sepsis, ¿no? También puede haber alteraciones del sueño, del apetito, ya que son también bastante difíciles de manejar. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación de estos pacientes? La historia clínica sigue siendo nuestra arma fundamental. Tenemos que ver los antecedentes, examinar el examen físico que es importante, la valoración funcional. Hay algunas escalas que se pueden utilizar, como el examen del estado mental de Pfeiffer, ¿no? Que son unas preguntas, el examen mental de mínimo el MMSE, que es el mini mental que le llamamos nosotros, el test del reloj, las evaluaciones neuropsicológicas. Ya dentro de nuestro petitorio en la historia clínica tenemos que preguntar generalmente, si bien el paciente solo nos va a pasear, él no va a aceptar que tiene problemas de demencia, tiene que ser generalmente por un cuidador o por el acompañante, o sea, desde cuándo empezó, cómo empezó, ya, y tiene que ser alguien que viva con él, para que te pueda relatar más o menos la cronología de los hechos, ¿no? Entonces, el paciente solo muchas veces tú le diagnosticas la demencia, pero él no lo comunica a sus familiares, entonces él sigue viniendo solo y no tenemos la forma como poderle ayudar. Los exámenes de laboratorio que tenemos que pedir son pues función tiroidea, porque ya dijimos que esas son las demencias que podrían ser reversibles, la del déficit de vitamina B12 y ácido fólico, pedirle pruebas para sífilis como la VDRL y también pruebas para HIV, ya que estas son las demencias que se podrían curar de alguna manera. Los estudios por imágenes, en la tomografía, ¿qué vamos a encontrar? Solamente la atrofia cerebral progresiva. En la resonancia podríamos encontrar lesiones isquémicas en sustancia blanca que podrían estar debidas pues, a una demencia vascular y no tanto a una demencia por Alzheimer. El PET, la tomografía por emisión de positrones, pues ahí lo que vamos a demostrar que eso sí te puede ayudar es la disminución del consumo de glucosa en la corteza temporoparietal occipital, ¿no? Que sí se ve en la demencia tipo Alzheimer. Son una tomografía que utiliza es una glucosa radioactiva, ya hay que te mide el consumo. Y en las áreas donde se produce la demencia, que son en la corteza, en el lóbulo temporal y occipital, pues hay una disminución del consumo de glucosa y eso también te podría apoyar el diagnóstico en favor
de una demencia tipo Alzheimer. ¿De acuerdo? Esta es una prueba que es bastante importante, bastante interesante, ya donde está un médico arequipeño, el doctor David Lira, ya que es neurólogo, y validaron la prueba del reloj como para un test de screening para problemas de demencia. ¿Y qué se tiene que hacer? Se le da ya una esfera dibujada, ya que generalmente es de 10 centímetros de radio, y de diámetro, 10 centímetros de diámetro, y se le pide que ponga los números a manera de un reloj y que marque con las manecillas 11 y 10. Una vez que el paciente ha hecho eso, ya que esto es lo que debemos tener, yo estoy seguro que si se los aplica a ustedes, van a tener esta imagen, ¿no? Que está ahí, porque no tienen demencia. Entonces se divide al reloj en 8 partes, ¿no? Como un pie. ¿De acuerdo? Entonces lo que va a puntuar, el número 12, el número 6, el número 3 y el número 9 no cuentan. ¿De acuerdo? Lo que cuentan es el 1, el 2, el 4, el 5, el 7, el 8, el 10 y el 11. No importa, tiene que estar en la porción del pie que le corresponde. No importa si el 11 está acá, más pegado al 10 o está más pegado al 12, pero tiene que estar en la porción del pie que le corresponde. ¿De acuerdo? Cada número de esos tiene un punto, ¿ya? Después se puntúa un punto adicional si la hora está correcta, o sea, está en el último cuadrante y en el segundo cuadrante, marcando las 11 y en el número 11 y en el número 2. Y el otro punto es la correlación entre el horario, que debe ser más corto que el minutero. ¿De acuerdo? Entonces esta prueba puntúa 10 puntos como máximo. Menos de 8 o menos, tu paciente ya tiene deterioro cognitivo. Ya nosotros en el hospital donde yo trabajo en Yanaguara, un médico de residente hizo un screening de deterioro cognitivo en los pacientes que iban a consulta externa y encontramos 52% de pacientes que iban a geriatría tenían deterioro cognitivo usando solamente esta prueba, que es un número bastante alto, ¿no? De acuerdo, miren ustedes acá, esta es la progresión de la demencia, ¿de acuerdo? Entonces, acá tenemos una entidad que aparece que es el DCL, que es el deterioro cognitivo leve, ya donde hay alteraciones de memoria, pero todavía no hay afectaciones del desempeño de estos pacientes y generalmente precede en 2 años a la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Que ya empieza con una forma leve. Pero antes de esto, antes del deterioro cognitivo leve, ya hay una alteración preclínica donde se van produciendo todos estos cambios que hemos visto, que es el acúmulo del beta-amiloide y la formación de ovillos neurofibrilares. Y generalmente, ¿cuánto sucede eso? Unos 3 o 4 años antes. Por eso es que cuando encontramos pacientes con demencia, pues estos ya tienen 6 a 7 años de enfermedad, incluida la parte preclínica, ¿no? Entonces, en la etapa leve hay solamente olvidos, hay pérdida del marcapaso funcional, ¿no? Ya no van haciendo las cosas habituales, se vuelven reiterativos, empiezan a perder interés en las actividades que usualmente hacían. Si tenían algún hobby, de repente salir a jugar con sus amigos, a tomarse un cafecito, ya no lo empiezan a tener. Hay un compromiso de las actividades de la vida diaria, pero las instrumentales, no las básicas. Las actividades básicas de vida diaria son aquellas que te permiten sobrevivir en este mundo, ¿no? Bañarse, vestirse, transferirse de un lugar a otro, contener los esfínteres, alimentarse por su propia mano. Las actividades instrumentales te permiten interactuar con el mundo que te rodea, ¿no? Entonces, hay ese compromiso. Si ya no puede usar transporte público, ya no puede manejar su propio dinero, ya no puede colaborar en la limpieza de la casa, ya no puede prepararse algunos alimentos que antes sí lo hacía. Entonces, ahí sí son compromisos de actividades instrumentales y ya va a tener dificultad para la nominación, ¿no? Ya no va a poder nominar. Tú le enseñas, ¿qué es esto? Le muestras un perro y te dice, sí, ladra, ¿no? Es el mejor amigo del hombre, pero no te puede decir ya es un perro, no tiene dificultad para recordarlo. En el estadio moderado ya hay mayor progresión cognitiva, ya se empieza a producir la fascia, la alteración de las actividades ejecutivas y acá sí ya se empiezan a comprometer las actividades básicas de vida diaria. En la fase moderada ya empieza el compromiso de las actividades básicas de vida diaria que te permiten sobrevivir. Por eso es que en esta fase ya el paciente se vuelve mucho más dependiente de cuidadores y familiares. Y en la enfermedad severa, pues ya aparecen los síntomas neuropsiquiátricos, ¿no? La agitación, trastorno del sueño, y hay mayor dependencia. ¿Cuánto? Generalmente sucede eso a lo largo de 9 o 10 años. Esto se va a ver afectado por algunas intercurrencias que pueda tener tu paciente. ¿Qué pasa si él está con una demencia en estadio leve y se cae y se produce una fractura? Entonces, ese paciente rápidamente va a progresar, no como está acá, sino va a dar un salto. Si antes estaba pues con una demencia leve, después de una caída con una fractura más hospitalización y cirugía, pues va a avanzar unos 2 o 3 años, ¿de acuerdo? La progresión va a ser muchísimo más rápido. Igual sucede si es que tiene algún proceso infeccioso que requería hospitalización, una neumonía, una sepsis, ya, y que de todas maneras eso empeora
la progresión de la enfermedad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. Por eso es que es importante nosotros cuando hacemos el diagnóstico de Alzheimer conversamos mucho con la familia, porque al final de cuentas la familia es la que tiene que entender cuáles son los cambios que se van a presentar y qué es lo que viene para su paciente. Ya tenemos que irle avanzando, adelantando qué es lo que viene para que ellos vean. Va a tener la capacidad de cuidarlo cuando esto esté en estadías moderados a severos, va a requerir un cuidador, van a tener los medios necesarios para poderlo hacer. ¿Qué vamos a hacer con un paciente cuando tenga un problema neumónico severo y esté en una fase severa de enfermedad? Probablemente yo no lo hospitalice, ¿de acuerdo? Se quede en casa, manejándolo en casa, pero eso tenemos que trabajarlo permanentemente con la familia. En cuanto al tratamiento, la farmacoterapia para tratar los trastornos cognitivos lamentablemente no existe, ya no hay un tratamiento que cure la demencia. Lo único que puede haber son tratamientos que nos van a ayudar a disminuir la velocidad de progresión. Es decir, en vez de que avancen pues a 50 kilómetros por hora, pues avanzará a 10 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Pero no hay ningún otro tratamiento que nos pueda ayudar. Lo que sí nos puede ayudar son fármacos para tratar los trastornos no cognitivos o los trastornos psiquiátricos, ¿no? Aquí hacemos uso de los antipsicóticos. Pueden ser los típicos como aloperidol, clorpromacina, levomepromacina o los antipsicóticos atípicos, ¿no? Como la lanzapina, risperidona, clozapina, aripiprazol, o el que ustedes quieran. Ninguno de ellos tiene aprobación por FDA ni por la EMEA, que son los entes reguladores de medicamentos en Estados Unidos y en Europa respectivamente. Ninguno de ellos está aprobado para el tratamiento de demencias. Están aprobados para el tratamiento de esquizofrenia. ¿Ya? Pero que nosotros los utilizamos para tratar síntomas neuropsiquiátricos, sí los utilizamos. Cuidado con estos fármacos porque estos pueden provocar muerte súbita, porque todos los antipsicóticos de cualquier tipo, sean los típicos o los atípicos, pues pueden producir muerte súbita por prolongación del intervalo QT, ya en el electrocardiograma. Entonces, si yo tengo un paciente que ya tiene una arritmia de base, cuidado con ese paciente y con el uso de este tipo de fármacos. Hay que educar a los cuidadores o familiares que se van a hacer cargo de este paciente. Muchas veces la irritabilidad y la agresividad la despierta el propio cuidador, ¿no? ¿Y qué pasa si el paciente se desorienta y dice que no es su casa, estando en su casa? Y el cuidador intenta por todos los medios hacerlo entrar en razón. Entonces, ahí le va a despertar irritabilidad y agresividad a nuestro enfermo. Entonces, tenemos que conversar con él y darle las herramientas necesarias. O sea, sí, que lo trate de ubicar. Pero, señor Juan Pérez, esta es su casa. Mire, acá están sus cosas, todo lo demás. No, no es mi casa. Ya, entonces, ¿quiere irse? Sí, quiero irme a mi casa. Ya, ahorita nos vamos. Vamos a hacer tal cosa, qué sé yo. Vamos a doblar, vamos a arreglar esto y después nos vamos. Y le voy quitando el foco a esa idea persistente que tiene mi paciente para que no siga con lo mismo y no se vuelva agresivo e irritable. Los grupos de soporte para cuidadores y familiares son importantes, ¿no? Este es como una escuela de padres que hacemos nosotros, ya cuando ustedes tengan sus hijos lo harán. Ya la escuela de padres te permite pues compartir algunas dificultades que tú tienes en la educación de tus hijos y ves que todos han encontrado alguna u otra manera para poder salir adelante. Estos grupos funcionan de la misma manera. ¿De acuerdo? O sea, ellos se juntan, comparten sus experiencias y dicen, oye, esto me ha servido a mí, esto me ha servido a ti, y van adoptando y van adaptando. Adoptan y adaptan, ¿de acuerdo? Las cosas que a otros les funcionen para ver cómo pueden mejorar el cuidado de sus pacientes que tienen problemas de memoria. Estos son los anticolinesterásicos, los inhibidores de la colinesterasa, ya que son los que van a disminuir la velocidad de progresión, ¿no? Tacrina ya no se utiliza, ya se dejó de usar por hepatotoxicidad, solamente nos quedan donepezilo, ribastigmina y galantamina. ¿De acuerdo? El principal problema de estos fármacos es de que nos producen pues náuseas y vómitos. Ya nos producen baja de peso por pérdida de apetito y nos pueden producir también problemas y arritmias cardíacas. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con utilizarlos. No se puede utilizar tampoco en pacientes que tengan EPOC. Ya pueden empeorarte el EPOC por competitividad de los receptores. Entonces, las dosis están establecidas ahí. Hay una forma, la única, la ribastigmina es una forma que viene en parche transdérmico, ya que va a evitar, pues, los únicos efectos que va a evitar son los náuseas y los vómitos, ¿no? Entonces, con la forma en parches, la presentación de náuseas y vómitos es menos del 1%. Las dosis son progresivas, se tienen que llegar a las dosis clínicas. Ya ribastigmina tenemos que llegar a 18 miligramos ya por día.
Ya en la forma de parches tenemos que llegar hasta los 10 miligramos, galantamina de igual manera hasta 16 miligramos y donepezilo hasta 10 miligramos. Esas son las dosis tope que debemos utilizar. No podemos quedarnos cortos porque si no, no vamos a conseguir el efecto terapéutico que queremos. Se habla de la memantina, que es un modulador del sistema glutamatérgico, ¿no? El glutamato es un neurotransmisor excitatorio y este glutamato se empieza a producir excesivamente en las fases moderadas a severas de enfermedad. Entonces, en etapas iniciales, memantina no me va a ayudar. Ya me va a ayudar en etapas moderadas a severas, ¿de acuerdo? Y este glutamato, al ser un neurotransmisor excitatorio, es lo que puede estar contribuyendo a que el paciente, pues, presente síntomas neuropsiquiátricos, ¿de acuerdo? Entonces, en algunos casos la memantina puede producir alguna mejoría del sistema cognitivo y también en las actividades de la vida diaria, ¿no? Puede mejorar la funcionalidad. El tratamiento de los trastornos psiquiátricos, como ya les dije, ¿no? Los antipsicóticos, estos están ahí mezclados. Está rispe, olanza y quetiapina son antipsicóticos atípicos. El haloperidol es un antipsicótico típico. Antidepresivos que los utilizamos en las primeras fases de la enfermedad. Tenemos citalopram, venlafaxina, fluoxetina, o sea, todo lo que son inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina. Ya, y algunos como la venlafaxina, que es un dual, ¿no? Es inhibición de la recaptación de serotonina y noradrenalina. También se pueden utilizar los anticonvulsivantes como moduladores del estado de ánimo, ¿no? Carbamazepina, ya, cuidado con las benzodiazepinas, ¿de acuerdo? Lorazepam, clonazepam. Ya, acá se pasó, ya seleglina no debe estar acá, perdón. En la anterior, ya, acá seleglina no debe estar. Seleglina es un inhibidor de la monoaminoxidasa, ya, se me pasó eso. Ya, cuidado con lorazepam y clonazepam porque puede empeorar la somnolencia de estos pacientes y pueden tener efecto paradójico. De acuerdo, muchas veces sí utilizamos carbamazepina, ácido valproico, ya para modular el comportamiento de estos pacientes cuando son excesivamente irritables, pero tienen que tener cuidado con estos. Todos estos antipsicóticos, perdón, todos estos anticonvulsivantes, carbamazepina sobre todo, produce hiponatremia. Ya, y si te baja el sodio, el paciente también podría presentar problemas de síndrome confusional. Entonces hay que tener cuidado con eso. El aspecto olvidado, ¿no? El aspecto olvidado para tratar a estos pacientes es el tratamiento no farmacológico. Yo diría que el tratamiento no farmacológico en un país como el nuestro, donde ningún sistema de salud te cubre este tipo de fármacos que son caros, este es lo que debemos priorizar. Yo prefiero que mi paciente tenga una cuidadora, ya, la mayor cantidad de tiempo que darle anticolinesteráticos. ¿De acuerdo? Pero para eso tengo que preparar a la cuidadora. O sea, no a la primera que le diga, me has robado, que eres una ratera, salga corriendo. No me ha ofendido, la señora me ha dicho que soy una ratera, yo no le he robado a nadie. Y salga corriendo. Tiene que ser una cuidadora preparada, ya, para que poder afrontar eso y que tenga también aptitud, ya, y mucha creatividad para poder trabajar con ellos. Entonces nosotros vamos trabajando con los cuidadores, que muchas veces son los familiares, y muchas veces, o la gran mayoría de veces, son las damas las que se hacen cargo de los pacientes para trabajar con ellos. No movilice el ambiente, no le cambie los muebles, no le pinte el cuarto. Hágale una rutina establecida, todos los días que haga lo mismo, se levante a las 8, entre 8, 8 y media, se lave, se haga el aseo, que desayune, a las 9 y media que pinte, salgamos a caminar a las 10, y así, toda una serie de actividades que tienen que ser todos los días lo mismo, y que esa cuidadora pues tenga por lo menos 24 a 48 horas de libertad, o sea que no esté permanentemente los 7 días trabajando con el paciente porque se va a sobrecargar. Un cuidador sobrecargado definitivamente no ayuda para el cuidado de estos pacientes, ¿no? Control de los estímulos disruptivos, ¿no? ¿Qué pasa si el paciente pues vive en la avenida Dolores y que ya se ha empezado a reactivar todo y su habitación da para la avenida Dolores frente a, ¿cuál es la discoteca de moda? Ustedes no van a discotecas, ¿no? Sí va, no, sí va. Ya, bueno, cualquiera que sea la que esté de moda vive al frente. Y ahí hacen una bulla infernal, pues, entonces el paciente no va a dormir. ¿Qué podría yo hacer? Poner algún aislante térmico. Si la familia tiene recursos, yo le podría, pues, ventanas de policarbonato, que son aislantes acústicos y térmicos inclusive. ¿De acuerdo? Y si no tengo, pues, placas de tecnopor. Placas de tecnopor en las ventanas. Con eso va a disminuir el ruido, va a disminuir el estímulo que le está provocando esa alteración y le va a ayudar, además de que me ayuda, pues, en esta época a controlar también la pérdida de calor, ¿no? Entonces tenemos que entrenar a los cuidadores. Aquí tenemos que trabajar mucho con la terapia de reminiscencia. Por ejemplo, fotos. ¿Quién no tiene fotos? Pregúntenle a su mamá si no tienen fotos ustedes, les va a sacar 300.000 fotos. Entonces esas fotos son las que hay que trabajar. Fotos de su época, de su matrimonio, el nacimiento de los hijos, de su bautizo. Ir estimulando ese tipo de actividades
para mantener tranquilo al paciente. Si el paciente sabía tocar algún instrumento, sabía recitar, sabía escribir, hay que hacerlo, hay que estimularlo para que pueda seguir haciendo ese tipo de cosas. Los masajes te ayudan muchísimo, ya los masajes por unos 15 o 20 minutos, justo previo antes de dormir, el paciente duerme pues como un bebé. De acuerdo, que eso también te puede relajar bastante en el momento del cuidado de un paciente. Entonces son varias herramientas que se le tiene que ir dando al cuidador para que vaya manejando al paciente y no se le presente este tipo de cosas. Yo he tenido cuidadores, pero son excelentes, ya unas chicas que hasta el último día en que se murió el paciente no usaba pañal. No usaba pañal. Ya sabía ya que se le paraba un pelito y tenía que ir al baño porque iba a hacer deposición. Lo llevaba, lo sentaba y hacía deposición. Cada 2 horas lo llevaba al baño que orine. Ese paciente nunca hizo infecciones urinarias. ¿De qué se murió? Le dio una neumonía. Ya, porque tu sistema inmunológico también disminuye cuando tienes un problema de enfermedad de Alzheimer. Entonces, el apoyo va mucho a los cuidadores y a la familia, ¿no? O sea, yo les dejo la tarea siempre. ¿Qué vamos a hacer cuando esto empeore? Ya, y el papá haga una enfermedad o el papá o la mamá haga una enfermedad severa. ¿Lo vamos a llevar al hospital? No, doctor, ese rato dice, no, doctor, en la vida, no, mi papá se queda aquí en la casa. Pero cuando ya lo ven y ven la necesidad de que el paciente está teniendo dificultad respiratoria, no mejora con los antibióticos, ahí, doctor, lo llevamos al hospital. Pero en el hospital no vamos a encontrar una mejoría del caso. ¿De acuerdo? Muy bien, eso era lo que yo les quería traer sobre demencias. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. Hay 2, 4, 6, 8. Ana Lucía está, Raúl está, Fanny también está, Brigitte está, Flavia, algunos que conozco que han rotado con. ¿Alguna pregunta que tengan, doctores, doctoras? ¿Ninguna? Muy bien, entonces, como conclusión, demencia senil ya no se utiliza. ¿De acuerdo? Es una síndrome demencial. Ya, la demencia senil es un término que debemos tratar de ya no utilizarlo. Lo van a encontrar en libros todavía, pero ya no se utiliza. ¿De acuerdo? Lo más probable, si tenemos un trastorno de memoria, es que sea pues un síndrome demencial, si es que no le pueden poner nombre y apellido. Y con eso estamos bien. Ahora, si encuentran un problema de memoria y dicen Alzheimer, tienen 60, 70 probabilidades, 60-70% de acertar, porque es la demencia más frecuente. Entonces no estarían mal. ¿De acuerdo? Y todas las cosas que hemos visto, lo más importante, el diagnóstico o el patrón de oro es encontrar los ovillos neurofibrilares y las placas neuríticas, ya los ovillos neurofibrilares intraneuronales y las placas neuríticas extracelulares. ¿De acuerdo? Ovillos neurofibrilares afectan todo lo que es la mitocondria principalmente y las placas neuríticas afectan el intercambio y el almacenamiento de nueva información. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. ¿Cómo hacemos la próxima clase, señor superdelegado? ¿Sí? Como quiera, a mí me da igual. Tienen compañeros presenciales, ¿no es cierto? Inscritos, que no vienen. Conversales si es que van a venir, ¿ya? Si no, lo hacemos presencial, lo hacemos virtual. Pues. Ya. Entonces, de repente lo hacemos virtual. Depende de ustedes. Me avisas. ¿De acuerdo? Me avisas para ver cómo vamos a hacer. Y yo, si es clase presencial, igual yo vengo. Para hacerlo 2, 3, no importa. ¿De acuerdo? Ya, pero si quieren lo hacemos virtual también. Depende de ustedes. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Voy a poner mi mascarita, porque si no el vigilante me dice, ¿a dónde va? Salimos de la reunión, ¿no? Paramos la grabación, que no para.